Dios le bendiga, bienvenidos a la enseñanza bíblica virtual, un tiempo para compartir la palabra de Dios, edificarnos en Cristo y que el Señor Todopoderoso cambie, sane, libere cada persona que oye el Evangelio. Porque para eso es el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que lo cree y nos salva del pecado, de la enfermedad, de los demonios, de la inmundicia y también nos sana de algo que he visto en muchas personas, que no los deja avanzar, que no los deja caminar libremente. Y es que tienen muchas heridas. Tienen muchas heridas en su alma, en su espíritu también. Sí, hay heridas en el espíritu. Y les estorba para la verdadera relación con Dios, con la familia, con los de la congregación. No tienen sanidad en su alma. Y el Señor quiere darnos sanidad a nuestras heridas. Por eso Dios sana tus heridas. Hay gente que me va a decir, no, yo no necesito, yo estoy bien, pero cuando hablamos con ellos, cuando se ve el caminar diario, se da uno cuenta que sí hay heridas que están allí todavía abiertas, que necesitan el bálsamo del Señor para sanar esas heridas. Esas heridas golpean y hacen desastres. En el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 17, la palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice, lo tiene Jeremías 30, verso 17. Dice, en la versión, la Biblia de las Américas, la palabra de Dios dice, oiga lo que dice, porque yo te devolveré la salud. Yo te devolveré la salud. Como que alguien nos quitó la salud y por eso hay enfermedad. Pero Dios dice, yo te voy a devolver la salud. Así que es la voluntad de Dios que tengamos buena salud. Hay que cuidarnos, hay que estar atentos con todas las cosas, pero Dios quiere que tengamos salud, que nuestra vida tenga verdaderamente una salud especial para gloria del Señor. Pero no solo eso ahí, dice, y te sanaré. Vea lo que dice, y te sanaré de tus heridas. Aquí hay algo que tenemos que hacer un alto. Hay heridas que nosotros mismos nos hacemos por nuestro pecado, desobediencia, por seguir los deseos engañosos de nuestra carne. Y otras veces es porque alguien nos ocasiona heridas. Personas cercanas, personas del trabajo, gente de la congregación. Los mismos demonios buscan usar a alguien para traer una ofensa y a través de la ofensa herir el corazón de alguien. Y Dios dice, de todo eso yo voy a sanarte de tus heridas. Aleluya. Dice así claramente, ve lo que dice, yo te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Esta versión de las Américas me gusta porque dice, declara el Señor. No es la idea de un predicador. Y ve lo que dice, porque te han llamado. Hay veces que hay gente que nos ha llamado maldiciéndonos, diciendo, oiga lo que dice, desechada te llamaron, diciendo esta es Sión, nadie se preocupa por ella. He oído de gente que desde su infancia, su juventud también y su vida adulta y adulta mayor, les han despreciado. Han dicho cosas de ellos, los han maldecido y no han quebrado eso. En el nombre de Jesús no lo han quebrado. No han renunciado a eso, no han desechado eso. Y entonces han dejado que eso cale en lo profundo de ellos y les hiera, ya sea el espíritu, el alma. Y los hace personas muchas veces que no avanzan. Personas atormentadas, personas que, como dice el texto, te han llamado desechada, ya no sirven para nada. Usted es un hombre, una mujer que no sirve, solo para maceta, decían antes, solo para maceta, ahí del corredor no pasa. No es cierto. Dios, cuando obedecemos su palabra, nos abre los intelectos del espíritu y del alma para nosotros avanzar y ser una persona diferente, que marquemos diferencia,
Personas que seamos superiores aún a otros que tal vez están haciendo lo mismo que nosotros, pero ellos tienen título, usted no. Pero viene el Señor y lo unge y le da una clase de sabiduría que va por encima de las que tienen títulos. A veces nos han desechado, sí, gente, a veces ministros lo han desechado, le han desechado. Y han dicho palabras de muerte, palabras de maldición. Han dicho del hogar, este hogar aquí, o han dicho del matrimonio aquí y allá. Conozco de personas que han tenido, que hemos orado por ellos, porque uno de los dos comenzó a vacilar, a bromear con la palabra divorcio. Otros vacilan con bromas hacia el cónyuge. Otros vacilan con bromas hacia sus hijos e hijas. Y de un momento a otro, los demonios se aprovechan de eso para traer heridas, para traer cosas que golpean las personas. Y he visto muchas parejas que no renunciaron, que no buscaron ministración, y la muerte a su amor llegó y los demonios se metieron. Porque no han sido sanadas las heridas. Te han llamado desechado y usted dice, no, es que yo no sirvo para nada, yo no sirvo para hacer negocios, yo aquí, yo no sirvo para casarme, yo no. Es más, algunos han sido tan heridos, tan golpeados, que ahora viven juntados y no quieren casarse con la persona, el hombre o la mujer, con la que viven. Porque no, es que después me va mal. Eso significa que usted está herido. Eso significa que usted no es un pleno hombre ni una plena mujer, porque está herido. No te dejan desarrollarse como Dios quiere que usted se desarrolle. Jóvenes que los han desechado, les han dicho cosas de usted nada, usted nunca la van a volver a ver, usted nunca va a servir para nada, o le han dicho qué feo, qué fea que eres, y han caído en un desvío sexual que los atan a los deseos pecaminosos, a deseos que son sexuales, pero fuera del orden que Dios ha tenido, y los han maldecido, y ahí están atados. Pero Cristo dice, yo te devolveré tu salud, sanaré tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado desechada. Esta es la que nadie se preocupa por ella, pero Dios dice, yo la voy a sanar esas heridas. Yo tengo el poder para sanar esas heridas. Y cuando lo buscamos a Él sana nuestras heridas. En la Biblia de Jubileo, que es la que usted está viendo allí en la pantalla, dice lo mismo, pero vea cómo dice, porque yo haré venir sanidad para ti y te sanaré de tus heridas. No dice que sanaré tus heridas, sino te voy a sanar de la consecuencia. Quiere decir que las heridas traen consecuencias. Dijo el Señor, porque arrojada, oiga esto, arrojada te llamaron, usted no sirve para nada. Buena para nada, bueno para nada. Le han dicho eso. A veces los padres lo dicen, a veces las madres, las abuelas lo dijeron. Y han dicho esta es Sión a la que nadie busca. ¿Ves? Por eso no consigues trabajo, le han dicho. Porque nadie te busca, eres tan malo, eres un irresponsable. Y comienzan a maldecir. En lugar de bendecir, están maldiciendo. Y mucha de la gente que me está oyendo hoy, que está viendo esta bendición en la web a través del Ministerio Cristiano de FCR, saben de lo que estoy hablando. Cosas que ellos han querido ignorar, que su alma está herida, que su espíritu también, y que no los dejan avanzar. Aún gente que sirvió en una iglesia, fue un ministro, fue alguien de un ministerio auxiliar, fue alguien que estuvo laborando y de pronto algo pasó y te dijeron arrojada, échela, no sirve, desechada. Y Dios dice hoy, los que te desecharon pasarán a la historia, pero yo contigo haré algo nuevo. A usted le han dicho que no sirve, le han dicho montones de cosas, que tiene tantas heridas, ese carácter se parece al de su abuelo, de su tata, de su mamá, y ya lo están maldiciendo. Y Dios dice, yo voy a sanar eso, te voy a sanar de tus heridas. Y eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Dios quiere sanar las heridas suyas. Ahora, tenemos que aprender que Dios tiene y quiere sanar nuestras heridas. La Biblia dice cuando el Señor vino a Nazaret y se le dio el rollo del libro de Isaías. ¿Y por qué se le dio el rollo? Aquí entra algo que tengo que aclarar antes. Eso está en Lucas 4.
Cuando el Señor vino y se le dio en Lucas 4, 16 al 18, 19, se leyó el libro y leyó en el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanidad a los quebrantados de corazón, a los que tienen heridas en su alma, en su espíritu, a los que tienen heridas allí en su ser. El Señor vino a sanar, el Señor vino a liberar, el Señor vino a transformar, sacarnos de esa situación en que está. Ahora, ¿por qué se le dio el libro de Isaías? Porque el Señor era un rabino. Era hijo de un rabino, su nombre José. José, el justo, cuando la Biblia dice Valera, era un hombre justo, significa que era un hombre rabino. Era un rabino. Solo que él vivía en el lado, vivía hacia el sur de Jerusalén. Estaba en Belén. Ahí fue donde llegó y ahí después creció el Señor Jesús con él, como hombre, lógico. Creció en Nazaret y allí él era rabino. Solo que no era como los rabinos de Jerusalén, que eran sostenidos muy bien económicamente. Pero José no necesitó de que alguien lo sostuviera económicamente. Él servía al Señor. ¿Y por qué no? ¿Qué pasaba con él? Recuerde que al Señor Jesús le trajeron oro, incienso y mirra. Y con eso se fueron a Egipto, vivieron en Egipto, volvieron a Nazaret. Ahí creció y tenían el suficiente recurso económico para seguir creciendo. Y que Jesús, mi Señor, como hombre, aprendiera para ser rabino. Porque él era hijo de un rabino, hijo de José, aunque José no era el padre, Dios Padre, el Padre que formó, y el Espíritu Santo formó el feto, el cuerpito, todo, y después María dio a luz. José era el padre adoptivo. Pero José era un rabino. Por eso a los 12 años José lo llevó y podía entrar a hablar con los sacerdotes. Algo que el pueblo no podía hacer. Pero José, como era rabino, no de los, perdone la expresión, no de los adinerados de Jerusalén, sino de los de Nazaret. Es cierto que él también hacía algo de carpintería. Porque nosotros creemos que Jesús aprendió la carpintería y siguió ahí. Perdón, Jesús fue preparado para el rabinato, para ser un rabino. Mi Señor fue preparado para ser un rabino. Mi Señor a los 5 años de edad, por ley, para ser rabino, se sabía el Antiguo Testamento desde Génesis 1 hasta Malaquías capítulo 4, el último versículo, de memoria. Así es. A los 5 años de edad, a los 12 años, mi Señor sabía, estoy dando el dato mal, a los 12 años mi Señor sabía de memoria, desde Génesis 1:1 hasta Malaquías capítulo 4, el último versículo. Y a los 5 años, mi Señor Jesús ya se sabía los 5 libros que se le llama el Pentateuco, la Torá, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Se lo sabía de memoria. Era algo que se le preparaba a los rabinos. Es algo que hay que indagarlo ahí en la palabra de Dios. Eran preparados. A los 12 años, José, como es un rabino, también puede entrar al templo y puede hablar con los maestros de la ley. Pero entre esos lleva a Jesús, porque ya el Señor llegaba a los 12 años y se convertía en un hijo de la ley. Así se le llamaba, hijo de la ley. Y él podía entrar con su padre porque él estaba siendo preparado. Algo más para aclararle más esto. A los 18 años, el que estaba preparándose para ser rabino tenía 2 opciones en algo con su vida. Uno, o se casaba y hacía un hogar, o seguía preparándose para que a los 30 pudiese ser un sacerdote en el templo. Ahora ya entiende por qué el Señor comenzó su ministerio a los 30 años. Durante todos estos años fue preparado. Yo no estoy diciendo que el Señor no hiciera algo de carpintería, pero eso no era el punto importante del Señor. El Señor sabía que se estaba preparando como rabino. Por eso, cuando llega a Nazaret, le dan. Porque no es como en algunos lugares que llega alguien nuevo y le dice: usted me puede leer la Biblia, por favor, aquí en el culto para que participe en la reunión. Léase algo, léase. No, no es así. Se le daba a un rabino. Por cierto, el rabino tenía que saber arameo, hebreo.
lo tenía que saber. Y también se dice que se tenía que saber algo de griego. Pablo sí sabía griego. Pablo sabía griego, sabía hebreo y arameo. Ahora, cuando oímos esto, y más idiomas se sabe que Pablo sabía, pero no estamos hablando de Pablo. Mi Señor Jesús estaba siendo preparado. Ahora, a los 18, él tenía la opción esa, o se casaba o seguía preparándose. Y a los 30 ya entraba a ser sacerdote. Cuando el Señor lo llaman, libro de Juan, capítulo 1, ¿qué le dicen los discípulos de Juan? Le dicen rabí o maestro, o un rabino, era un maestro de ellos. Él ya estaba preparado. Cuando el Señor camina enseñando su palabra, le dicen, tú eres un rabí, puedes leer. Porque muchos del pueblo eran analfabetos. Entonces los rabinos sí sabían leer y escribir también. Aclaro eso porque el Señor quiere sanar. Y Él dice, ahora el Espíritu de Dios está sobre mí para sanar los que están heridos en el corazón. Ahora, es la voluntad de Dios entonces que sus heridas y las mías sean sanas por el poder del Señor. En Efesios capítulo 4, verso 32, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vea que aquí habla de cosas que son señales de heridas. Dice, quítense de ustedes la amargura. La amargura es producto de una herida. El enojo descontrolado. Eso es señal de que está herido. Alguien lo hirió en su casa, su mamá, su papá, su tía, su abuela, quién sabe. Véanlo de cerca, como está ahí en la pantalla. Está de cerca, dice, quítense de usted la ira, esa ira descontrolada, que por todo se enojan o por todo están airados. La gritería. Uy, ay, ay. Uy, ay, ay, de los hogares donde solo griterías. Papá le grita a mamá, mamá le grita a papá. Y entonces los hijos crecen en ese ambiente donde se hieren. Usted tal vez creció en medio de eso. Y eso es señal de que hay heridas. Luego dice, y maledicencia. ¡Uy! Como hay gente que hasta usan el nombre de Dios en vano y maldicen y por todo están maldiciendo y quejándose. Porque la queja es también señal de maldición. El vivir quejándose es una maledicencia. Y toda malicia, ¡uy! ¿Cómo hay gente con eso? Malicia, quién sabe, o malicia sexual, o malicia moral, o alguna malicia, pero la tienen por allí. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí vemos que hay heridas entonces. Hay muchas personas que tienen heridas en su alma, en su espíritu, y no los dejan caminar. Y hoy el Espíritu Santo quiere y te dice, yo sanaré tus heridas y te sanaré de tus heridas. Ahora, vamos un poquito otra vez a la palabra del Señor, pero antes déjeme decirle algo que he visto en la vida que he tenido de estar procurando servir al Señor, que hay un proceso destructivo de las heridas y las ofensas. Siempre he dicho que las ofensas las traen los demonios, es un instrumento para ver cómo destruyen a alguien, golpean a alguien, que aquella persona quede herida. Así que cuando alguien te está ofendiendo, sepa, son los demonios usando esa persona para traer heridas sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, para ver cómo le hacen un desastre en su vida. Ahora hay un proceso destructivo de las heridas y las ofensas que tenemos que evitarlo. Ahora vea lo que dice acá. Primero, tenemos que se nutre, ahora ese proceso destructivo, se nutre de ¿qué? El dolor. Al reproducirlo en nuestros pensamientos y emociones, lo que esa persona me hizo. Es que dijo tal cosa. Y es que me hizo lo otro. Y está retroalimentando, ¿sí? Retroalimentando el dolor. Han pasado 10 años y usted sigue retroalimentándose aquel dolor. Ya perdone. Renuncie en el nombre de Jesús y dígale a Dios, con la sangre de Cristo límpiame, oh Dios. Y lo echo al olvido. Ya no quiero más pensar en eso.
Pero hay personas que les gusta. Rar, rar, rar. Yo digo que es como un perro que está ladrando, rar, 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 rumiando el dolor, es lo que quiero decir. Debía haber puesto eso ahí. Pero luego, la segunda cosa también es que se desarrolla un odio hacia la otra persona, hacia la persona ofensor. Y eso sí es un problema. Hay un odio allí que se desarrolla y eso es peor todavía. Primero es un resentimiento y luego sigue y se hace un odio. Y la Biblia habla que eso es homicidio. Estaba viendo una palabra que Caín mató a su hermano. Y el Señor le dice, vas a andar errante. Y él dice, ¿cómo voy a andar de un lado para el otro? Y un lado para el otro, con mi corazón golpeado. Y yo veo mucha gente que es así, andan de iglesia en iglesia, andan de novio en novio, de novia en novia, andan de matrimonio en matrimonio, andan de aquí para allá, andan errantes, vagabundos, vagando en el mundo. Llegan a una edad adulta y no tienen un norte, no tienen nada estable. No tienen un lugar estable. Eso es que en algún momento ellos cometieron un homicidio con resentimientos y con odios. No me cambie de pantalla, quédese allí. Yo sé que Dios está hablando. Lo sé porque el Señor me ha hablado de eso. Vea este tercero. Vea, por algo lo estamos trayendo. Vamos a acercarnos y verlo mejor en la pantalla. El tercero. Dice acá, se nos dificulta entonces el alabar a Dios. Se nos dificulta el alabar a Dios o adorar al Señor y la verdad de la palabra de Dios no penetra nuestra mente ni nuestro corazón. ¿Cuánta gente hay que está así? Heridos, porque tienen ese proceso. ¿Cómo sabe usted que estoy herido? La palabra que usted le llega a su espíritu, la obedece, la hace caso. Oh no, qué lindo que habló. Hasta ahí llegó todo, pero no es decir tengo que cambiar, voy a obedecer, voy a hacer caso a lo que Dios dice en su palabra. Y lo otro, que lo he visto en mucha gente, se atrae demonios por la amargura y el recordar de la herida. Ay, aquí sí que ya estamos hablando de cosas raras. ¿Cómo que se atraen los demonios? Es una puerta que se le abre a los demonios, una de las muchas. Porque donde hay amargura, donde hay odio, donde hay ofensa, donde no hay perdón, donde no hay romper eso, donde no hay limpieza de heridas, donde no hay sanidad de las heridas, los demonios fácilmente saben que esa persona está violando un principio espiritual, que es el que estar consagrado a Dios, estar sano ante Dios, porque un principio espiritual es que mi corazón esté sano. Si mi corazón está sano, los demonios no pueden. Porque dice la Biblia, si yo me someto a Dios, someteos a Dios, resistid al diablo, porque vendrá la tentación y de ustedes huirá. Pero si yo no resisto y fácilmente le abro puerta a la tentación, es porque estoy herido en algo en mi alma que me gusta. Y los demonios se atraen. La Biblia dice, no le abráis puerta a los demonios, no le deis lugar al diablo. En Eclesiastés dice, si usted haz un hueco, abre aquí, abre una puerta, te morderá la serpiente. Si abre un hoyo, una puertita por ahí, una rendijita, la serpiente te va a morder. Entonces se atraen demonios. Usted me está diciendo que yo que tengo heridas, tengo demonios. Sí, alrededor suyo hay demonios que lo atormentan. No lo dejan tener paz, no lo dejan tener libertad. Es más, ven a alguien que le ha hecho algo y usted cambia de acera. En Hebreos capítulo 12, verso 14 al 16 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué dice? Seguid la paz. Que estemos en paz, pero procuremos estar en paz. No quiere decir que seremos amiguísimos, pura vida. No. Dice que estemos en paz. Porque alguien se la hace a uno. Si alguien a usted lo ofendió, perdónelo, pero no significa que usted va a andar allí como es que decían los abuelos, como uña y mugre. No es así. Porque la confianza se gana, Hay que comenzar de nuevo. Eso pasa en el matrimonio, pasa en la relación con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los familiares, con los del trabajo, con los de la iglesia. Hay que ganarse otra vez aquella confianza. Luego dice, y la santidad. Esto se ha olvidado mucho hoy.
Hay mucha gente que dice, yo ando como me la gana. No, santidad. Es que hay gente que es legalista y otros libertinos. No. Santidad, como dice la palabra, caminemos en santidad. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ni en esta tierra ni en la eternidad. ¿Cómo en esta tierra? En esta tierra el que camina en santidad verá a Dios moverse y bendecirlo de una manera especial. Y si no lo ve aquí, en la eternidad no lo va a ver tampoco. Luego dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Aquí entra algo que a algunos no les va a gustar y a algunos van a brincar, porque esta enseñanza no es para religiosos, es para gente que ama al Señor. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo que deje de alcanzar? O sea, que se pierda, que deje de gozar la presencia del Señor. Eso es lo que está diciendo allí. Y luego dice, que brotando alguna raíz de amargura, les estorbe. Y por ello muchos se han contaminado, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Y entonces hay un montón de gente que se va a contaminar. Lo va a contaminar porque tiene amargura, y la persona que tiene amargura en su corazón, lo que suelta son sapos, ranas, culebras, bichos, escorpiones, alacranes y maldiciones. Todo eso es lo que, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego dice, no sea que haya algún fornicario o profano. Bueno, o es fornicario o es profano. ¿Cómo es el asunto? Es que el profano es alguien que viola la ley de Dios, y el fornicario también. El asunto es que el fornicario lo puede hacer con doctrinas, lo puede hacer con una persona de otro sexo o del mismo sexo. Y el profano es alguien que rechaza lo que es santo por completo. Rechaza todo lo de Dios. Aunque la fidelidad también va relacionada con lo que es el fornicario. Si él no es fiel, es fornicario. Ahora dice aquí algo más. Como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Ahí es donde entra, uno ve gente que por cualquier cosita pierden la bendición de Dios sobre su vida. Por una amistad, porque el jefe le pidió tal cosa, algo inmoral, pero usted lo hace. No es así, hermano. No es así. Hoy en día necesitamos enseñar que ser creyente o ser hijo de Dios, radicalmente hijo de Dios, que sigue a Dios, no a medias. A medias ni los zapatos. Ahora vamos a otro texto más, a otra cosa más que tengo que enseñar, que tenemos que decir hoy. Las heridas y las ofensas deterioran. ¿Qué deterioran? Lo he visto en la palabra de Dios y lo he visto en la vida diaria. Deterioran las emociones de las personas. Los hacen rebajarse a ser como un animal. Deterioran la comunión, algo tan importante, la comunión con Dios. Ya no quiere andar con creyentes, ya no quiere acercarse con hombres de Dios. Les caen mal. No, es que el demonio que anda con usted, por las heridas que usted les ha abierto y las ha dejado abiertas, no las ha puesto ante el Señor para que las sane, los hace que se deteriore la comunión con Dios. Se deteriora también la relación con otros y también la salud. Dice David, mientras yo no confesé mi pecado, mis huesos fueron golpeados. Conozco de una persona que hizo algo que no estaba bien delante de Dios y no fue a Dios para confesarlo. No fue a Dios para confesarlo, ni se arrepintió de aquello. Y pasaron los años y se sintió mal, hasta que llegó un momento que le dio un problema serio en sus huesos, se le deformaron. Cuando ese hombre llegó a hablar con este servidor y me dijo, vea cómo tengo mi hueso, pastor. Y yo dije, ¿pero qué pasó acá? Y yo me iba a orar por él y el Espíritu del Señor me dijo, dile que te confiese lo que nadie sabe. El pecado que él hizo con fulana, así. Y Dios me mostró el pecado. Yo quiero que él rompa eso. Y le dije, hermano, usted hizo este y este pecado. Así, con fulana, así. Y el hombre se puso a llorar y me dice, ¿quién le contó? Le digo, el Espíritu de Dios me está diciendo. Y lloró el hombre, lloró. Y Dios, perdóname. Porque él no quería que nadie se diera cuenta. Es más, creyó que nadie se iba a dar cuenta. Pero Dios siempre lo conoce todo. Y el Señor
comenzó a ministrarlo a él. Y él comenzó a pedirle perdón por guardar ese pecado, esconderlo. Había hablado mal hasta de unos pastores que le habían dicho, pues tú estás mal, tú has pecado, arrepiéntete. Y él, con tal de rechazar eso, a no aceptarlo, hasta maldijo a los pastores esos. Los pastores no tenían culpa, el Señor se los había revelado. Y aquello se volvió sobre él. Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y cuando comenzamos a orar, yo comencé a pedirle al Señor, límpialo, Padre, ¿cómo hago? ¿Cómo oro por él? Y lo puse a renunciar a su pecado, a renunciar a esconder su pecado. Y él lo confesó, perdón, Señor, por tal y tal cosa, y lo dijo. Ya los demonios fueron avergonzados. Y en el nombre de Jesús, demonio, suelta los huesos de él. Yo escuché los huesos de ese hombre retorcerse y sonar donde se estaban acomodando. Duramos como 40 minutos orando por él. Y a los 40 minutos, las manos de él estaban diferentes. Sus huesos estaban mejor. En un 90% estaban bien. Y semanas después, el hombre estaba como si nada le hubiera pasado. Dios es todopoderoso. Él sana nuestras heridas. Por no confesarle a Dios el pecado, por no reconocerlo, por no decir sí. Ahora yo sé, hay gente que no confiesa los pecados porque dice, aquí yo se los voy a confesar. Para que lo anden contando, para que lo anden diciendo. Es cierto. Busca un hombre, una mujer de Dios que te pueda ayudar, que sea un ministro, una ministra, que sepa que va a guardar aquello. Porque ese hombre confesó ese pecado. Y nadie hasta el momento ha sabido cómo se llama, quién es la esposa, nada. Ni usted tampoco va a saber el día de hoy. Le puedo decir lo que él dijo, pero no con quién lo hizo y dónde lo hizo y quién es la persona. Porque él me dijo, no hay problema, pastor. Pero Dios, yo dije, no lo voy a decir. Yo he aprendido a guardar las cosas. Hay gente que me ha confesado pecados que nadie lo sabe. Es más, ni mi señora lo sabe. Sí, la pastora Cinia no sabe. Y a veces la misma persona viene y se lo cuenta a ella. Le dice, hermano, yo le confesé al pastor esto. Porque usted no me había dicho, porque yo no voy a contar lo que me confieso. ¿Cierto? Está bien, me dice. Es cierto. Y ella también igual, ella no cuenta nada. Ella se guarda las cosas y se las guarda muy guardadas. Porque tenemos que confesar, porque si no, nuestra salud se deteriora. Y algo más, recuerde que hay demonios, son atraídos por eso. Por eso tenga cuidado, dígale a Dios que le sane sus heridas. No es que yo necesito que me pongan las manos. No es cierto. Usted lo que necesita es meterse con Dios, decirle a Dios, perdono a Pancho, a Malán, y renuncio a eso. Y perdóname lo que yo he hecho. Es que yo he sido demasiado estúpido, idiota, porque hice esto y esto y esto y esto. Ay, no, hermano, como yo le voy a decir, porque lo somos cuando hemos dejado que las heridas sigan en nuestra vida. Cuando metemos la pata, cuando pecamos, somos eso. Hay un hombre, un profeta que tenía heridas. Le puedo hablar de Isaías. Le puedo hablar de Sansón también. Sansón tenía un montón de heridas en el alma y en el espíritu. Isaías también. Pero le voy a hablar de uno que se llama Jonás. Jonás, el profeta con heridas. Y a mí me llama la atención de Jonás, serio, me llama mucho la atención. Y me gusta indagar y he buscado. Y estudiando la palabra, me encuentro con Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, vino palabra de Dios a Jonás, hijo de, Amitai. Vamos a ver, ahí es el equipo de producción que tenemos, gracias a Dios. Le dice, era hijo de Amitai, ponga ese nombre, porque Amitai era un hombre que murió, era un hombre de Zabulón, era un marino, podemos decirlo así, un marino, que murió ahogado murió en un viaje que iba a hacer hacia Nínive. Y murió ahogado. Fue el papá de Jonás. Así que Jonás quedó huérfano. Y eso hirió el alma de él. Hirió el alma de él.
hirió el alma de él. Pero Dios le dice a este profeta Jonás, porque es interesante. El Señor es el que honra a Daniel y lo llama profeta. Los judíos no lo llaman profeta, lo llaman Daniel, lo hablan como alguien grande, como alguien especial, pero es el Señor quien lo llama profeta. Y con Jonás, como el profeta Jonás. También, porque si usted lee en el libro, no dice más que Jonás. No dice, y Dios, y le dijo a Jonás, hijo, el profeta, hijo de Amitai, no le dice, le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad que estaba ya a la orilla del río Tigres. Era la capital de un imperio malo era eso. Y dice, ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, ya no va a aguantar más el Señor la maldad de esa ciudad y la va a corregir. Tenemos mucho que hablar de eso. Y Jonás se levantó. ¡Qué bueno, Jonás! Sí, se levantó, pero no para ir a Nínive. Se levantó de la presencia de Jehová y dice, para huir. ¿A dónde huyó? A Tarsis. Se fue a otro lado. No se fue a Nínive. Descendió a Jope. A Jope era un puerto. Y de ahí iba a coger un barco que iba ¿para dónde? A Tarsis. Lejos de la presencia de Dios. Unos sitúan a Tarsis allá por cerca de España. Se fue para el oeste. Bueno, se fue huyendo de la presencia del Señor. Tenía que ir hacia el otro lado. Se fue. Simplemente se fue y descendió a Jope. ¿Por qué no obedeció? La gran pregunta mía que hago aquí en esta porción, se me fue aquí la pantalla. Ahora, aquí la tenemos. ¿Por qué no obedeció Jonás? Jonás tenía un poco de heridas. ¿Heridas de qué? Bueno, una, su padre lo había perdido, siendo pequeño. Y este hombre, eso golpea. Saber que su padre se va y después saber que se ahogó. Fue duro para él, siendo pequeño él. Ahora, vamos al otro. Vamos aquí. ¿Por qué la rebeldía de Jonás? Nínive estaba a las orillas del Tigris. ¿A cuántos kilómetros? 900 kilómetros de Israel. Estaba a 900 kilómetros. Estaba lejos. Pero se fue a Tarsis. E iba para Tarsis. Él iba para Tarsis, no llegó. Iba para Tarsis. Ahí en Jope salió el barco y saliendo el barco cae una tormenta. Ese barco va para Tarsis. Dice que pagó el pasaje. O sea, no se metió de polizón. Pagó el pasaje. Tenía plata. Porque era un lugar muy lejos. Era donde traían, más o menos Jeremías 10:9, nos dice que era una fuente de minerales. De ahí traían plata batida y un montón de cosas que traían para el templo de Salomón. Era un lugar muy próspero. Se ganaba bien ahí. Y Jonás, como a muchos, huyen de la presencia de Dios. Y se quieren ir lejos. No tal vez a otro país, aunque se van a otro país, pero el Señor los sigue. Y en el barco, usted sabe la historia, que hubo una tormenta. Al final a Jonás lo tiran al mar. Y un pez grande, preparado por el Señor, no una ballena, no me venga aquí un megalodón, me lo hace ya. No, un pez grande que el Señor preparó, lo agarró. Y lo llevó a la profundidad y murió Jonás. Sí, Jonás murió, al Seol fue a parar y Dios lo llevó, mira, esto es el Seol, y después lo volvió a la vida. Por eso el Señor dice que así como la señal de Jonás, que Jonás había muerto y al tercer día lo escupió, lo dejó botado. Digamos, digo yo escupí, pero fue que lo botó allí en la playa de Jope, porque no nos dice nada más que lo botó otra vez en tierra. Estaba muerto. Y dice el Señor, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, estuvo muerto, porque él lo mismo lo dice en Lucas, en el libro de Jonás capítulo 2. Él dice que estuvo muerto y me volvió. ¿Cómo quedó? Sí, vea, ya vamos a esto. Dice acá Jonás
Jonás capítulo 2. Espérate, voy a ponerme un poquito esto porque es que esto es llamativo. ¿Y por qué le pasó eso? Por el montón de heridas que tenía. Necesitaba ser tratado por Dios. Ya el tiempo, ya es para parar acá. Y luego dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Dios. Y mi oración llegó hasta ti. Dios quería sacarlo de ahí, enseñarle. Y luego dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Dios mío. Lo sacó, lo volvió a la vida. Por eso el Señor dice que Jonás, así como Jonás estuvo en el vientre, también él iba a estar en la tierra. Aquí está. Bueno, y luego dice que Amitai, que era el padre de Jonás, falleció. Así que habían varias heridas. Rebeldía, un mal carácter, una mala forma de ser, se enojaba por todo. Y su mamá pasó muchas penurias. Y eso pues golpea. Dígame que no a los hijos golpea. Ver a la mamá en muchas situaciones. ¿Y cómo usted sabe que pasó penurias? Bueno, porque en Primera de Reyes 17, verso 9, está bien estudiado y bien sacado. Aparece una viuda a la que el Señor le había dado una orden. Le dice a Elías, mira Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. A una mujer viuda. Sí. ¿Dónde? En Sarepta de Sidón, que era un puerto. Era viuda. ¿Qué más? Vamos un poquito más rápido, porque estoy... Y dice que Elías tiene un criado. Elías llegó a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón, ¿usted se acuerda de eso? Se le multiplicó la harina y se le multiplicó de tal manera que la señora pagaba con harina y tenía un montón de sirvientes, siervos y siervas. Usted lo lee bien, se va a dar cuenta de eso. Y prosperó aquella señora por la palabra de Dios a través del profeta. Pero tenía un hijo que ella le iba a hacer una torta y después iban a morir. Y aquel hijo, Elías lo preparó. Aquel hijo, según lo que las escrituras nos dicen, era Jonás. Jonás, el que tenía heridas. Y Jonás comienza a ser el criado, el siervo, el ayudante de Elías. En el capítulo 18, verso 43 dice, y le dijo a su criado, a Jonás, sube ahora, búsquelo si quieren todo. Ahorita, y no voy a discutir con una cosa de esa, pero búsquelo por ahí. Búsquelo en diferentes Biblias y se va a encontrar que hay una similitud. Y aún los hebreos, los rabinos hebreos dicen que es así. Y luego dice, sube ahora y mira, le dice a Jonás, sube. 7 veces lo mandó al monte a subirse. Y mira a ver qué ves. Al final dice el Jonás, veo una nube como una mano, como el tamaño de una mano. Ve y dile al rey que corra porque va a llover. Aleluya. Y va a llover sobre su casa, y va a llover sobre su finanza, y Dios va a traer algo especial sobre su vida, sobre su familia, y sobre sus heridas Dios le va a sanar. Y le dijo que corriera. Y luego, usted sabe la historia, dice que Jezabel manda una maldición, y aquel Elías, que también tenía heridas, se dejó llevar por eso, y corrió a Berseba, y en Berseba, al sur de Judá, al sur de Jerusalén, dejó a su criado. Dejó a Jonás allí. Y no se vuelve a saber de nada de Jonás. Hasta que aparece el libro de Jonás. Elías se fue allá, a la cueva y al monte de Dios. Y Dios le dice, vas a huir a este. Y a Elías en lugar tuyo. ¿Quién era el que iba en lugar después de Elías? ¿Quién era el que iba a suceder a Elías? Jonás. El criado que él dejó en Berseba, que vio el fuego caer, que vio que no llovía, que vio cómo Dios usó a Elías y que después lo dejó en Berseba. O sea, el pobre Jonás hasta fue herido por un ministro porque lo dejó botado, lo dejó allí. No le dijo, voy a volver, no, lo dejó y me voy. ¿Cuántos hoy en día están así? Golpeados por ministros también, o por líderes. Voy a orar. Usted tiene heridas en su corazón. Dios dice, te devolveré la salud, curaré tus heridas. Por más que digan tus enemigos, Sión, fulano, sutana, está abandonada, nadie se preocupa por ella. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no te van a decir desventurada, porque ese es el día en que Dios va a sanar tus heridas.
y vas a ponerle una puerta cerrada a las tinieblas. Jonás fue un profeta. Eso quiere decir que hay pastores, líderes que tienen heridas, que necesitamos todos que Dios nos sane. Y cuando las confesamos delante de Dios y pedimos perdón por tener esas heridas, aunque no las hicieron, aunque no las hayan hecho, pero por permanecer con ellas guardándolas, pecamos ante Dios. Y le pedimos a Dios que con la sangre de Cristo nos limpie. Dice Hebreos 9:14, limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. Sé que la presencia de Dios se está moviendo allí en su corazón. Dígale conmigo a Dios: Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Sana las heridas de mi alma. Sana las heridas de mi espíritu. Señor, recógeme en tus brazos. Lléname de tu poder. Hazme nuevo, Dios. Renueva mi espíritu. Renueva mi alma. Renueva mi casa. Renueva la relación con mis hijos, con mis hijas. Renueva el ministerio. Renueva mi vida, oh Dios, contigo. Señor Dios, como dice tu palabra, sana mis heridas. Sánamelas para gloria de Jesús. Trae que tu sangre me limpie de toda maldad. Y soy tuyo, Señor, para siempre. Renuncio a los demonios que han traído heridas. Renuncio a la maldad en el nombre de Jesús. Y echo de mi vida la vergüenza, la afrenta, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en la enseñanza virtual de este día. Le rogamos encarecidamente que copie el link y se lo mande a todos sus contactos para que ellos también tengan la bendición que Dios le dice, como dice la versión Dios habla hoy: te devolveré la salud, curaré tus heridas. Por más que digan tus enemigos, Sión está abandonada, nadie se preocupa por ella. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no vas a ser igual. En el nombre de Jesús. Paz y gozo de Dios sobre todos. Amén.